poder disfrutar y hacer parte de esta historia de 69 años de la Iglesia Árbol de Vida. Y un desafío grande para mí, predicar una palabra del Señor justo en esta fecha. Le confesaba al pastor Luis y aún le llamé. No crean ustedes que para nosotros los que predicamos es así. Un mensaje del Señor es todo un proceso. ¿Qué quiere Dios que hablemos? ¿Qué quiere Dios? Si somos mensajeros del Señor, ¿cuál es su palabra para la iglesia? Me goza mucho y esperamos que el Señor nos bendiga y nos ministre y que la iglesia pues sea bendecida para seguir hasta que el Señor venga por ella. Sé que están en un tiempo muy trascendente de la historia de la iglesia y que la mejor recomendación es estar en oración, dependiendo del Señor, para que Él se glorifique haciendo su perfecta voluntad en la iglesia. Es difícil, es un proceso de dolor también que la iglesia asume, los pastores asumen en todo este proceso que se está preparando. Y bueno, hemos orado al Señor para estar el 20 con ustedes. Mañana le diré también a los otros hermanos que vengan para que el Señor nos dirija en todo esto. Doy gracias a Dios por este privilegio de contar también con mis hijos. Ellos pasamos todo el año, ellos estudian en Medellín y vienen en vacaciones. Entonces era muy bueno que nos estuvieran con nosotros, ya que es mucho tiempo el que estamos sin ellos y eso es pesado. Para los que han tenido sus hijos fuera, eso es duro. Vamos a mirar la palabra y les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Quiero compartir el tema, la trascendencia de la iglesia, la trascendencia de la iglesia en una sociedad que desconoce a Dios. Y mañana continuaremos también con este tema. Hechos 3. ¿Qué tiene que ver Hechos? ¿Listos? Amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y
todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Oremos. Amado Señor, una vez más en esta noche estoy delante de ti, en compañía de tu iglesia, para entregar tu palabra. Ayúdame ahora con la dirección de tu Santo Espíritu para poder observar, interpretar y entregar a través de la comunicación este mensaje. Que edifique a la iglesia, que la desafíe, que haga un reto para avanzar con el mensaje en una iglesia, en una sociedad que ha decidido desconocer a Dios. Ayúdanos como cuerpo, y ahora te ruego la dirección de tu santo poder en medio nuestro, y desautorizo toda potestad de las tinieblas. La echo fuera en el nombre de Jesús, y proclamo a Jesucristo Señor en medio de nosotros, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ustedes han leído, están trabajando, iglesia, mi experiencia con Dios, y saben lo que el autor ha expresado en varios de sus apartes. Uno de esos apartes dice: Dios quiere seguir obrando en este mundo. Él lo está haciendo. Pero la gente va a ver a Dios obrando a través de su iglesia. Pero no va a entender que Dios está obrando a través de nosotros si las obras que se ven en nosotros no son trascendentales, no trascienden. La gente va a ver que Dios está obrando en nosotros cuando se asombre de lo que vea en nosotros. La gente va a entender que somos pueblo de Dios cuando se impacte por lo que nosotros estamos haciendo, ya sea con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, nuestro carácter. La gente va a ver a Dios obrando. Podemos responder la pregunta: ¿por qué la gente no se está acercando a Dios más? Porque no está viendo la trascendencia de Dios a través de la iglesia. Ustedes me han escuchado enseñar y predicar en otras oportunidades, y todo el esfuerzo que estamos haciendo para contrarrestar un mensaje que está muy sesgado y que no está conforme a la palabra del Señor. En esta noche yo quiero presentarles esta palabra: una iglesia, la trascendencia de la iglesia en una sociedad que desconoce a Dios. Y primero, la acción de los apóstoles, de los discípulos, trasciende al pueblo y se dan cuenta que Dios, eso que ha ocurrido es de Dios. El versículo 10, donde termina el evento, dice: y reconocían que aquel hombre era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta de la hermosa del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. La gente se asombra, se conmueve. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pedro y Juan van a las 3 de la tarde a la oración.
van como de costumbre a orar al templo. Hay un cojo que está colocado allí, dice que le llevaban todos los días para que pidiese limosna. Cotidianamente ese señor estaba allí. Todos los que entraban a la oración podían ver al cojo ahí. Y no pasaba nada. Hasta que esa tarde Pedro y Juan entran al templo. Y el cojo, fijando en él los ojos, les dijo, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Y Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces el cojo estuvo atento, esperando recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta acción de milagro, de sanidad, el pueblo se sorprende y corre hasta donde están los discípulos. Y es tanto el conglomerado que causa toda una conmoción en la comunidad aquella tarde. Vamos a la primera aplicación. Dijo en alguna parte, refiriéndose a este texto, un sacerdote a su superior, cuando vio la reunión y estaban los carros parqueados, y le dijo, Padre, ya no podemos decir no tengo plata ni oro, porque mire cómo es la riqueza que tenemos. Y el superior le dijo, pero eso es tan cierto como tampoco podemos decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. La iglesia ha avanzado. La iglesia ha desbordado límites de crecimiento. La iglesia ha crecido, y por qué no usar un término muy legítimo, cada vez la liturgia es más profesional. Nuestra liturgia mejor. Los que predicamos cada vez los conocimientos más hermenéutica, más homilética, más exégesis del texto, más cuidado en la interpretación. Pero cada vez somos conscientes que nos alejamos más de una comunión que nos dé la trascendencia en el mensaje. Una comunión de dependencia de Dios que nos dé la trascendencia del mensaje. Si bien es cierto que estamos en un tiempo muy grande, muy especial y extraordinario de la historia, también es cierto para la iglesia que tenemos que acudir a esta raíz, a estas raíces, de volvernos a ser la iglesia que tiene el poder de Dios. La iglesia del poder de Dios. ¿Cómo estamos frente a la trascendencia? ¿Qué está pasando? No tiene que ser exactamente la curación del cojo, pero ¿cómo está trascendiendo la iglesia en nuestro entorno? ¿Estamos preparados para resolver los conflictos matrimoniales, problemas? ¿O no será más bien que en algunos momentos, cuando llega el miembro de la iglesia
el líder de la iglesia a la empresa donde trabaja, y el compañero le puede decir: sabes, estoy en serios problemas con mi esposa, tenemos dificultades, estamos a punto de divorciarnos. Y la iglesia representada en este compañero de trabajo no tenga una respuesta para decir, sino: sabes que yo también estoy en las mismas y estamos buscando la forma a ver de cómo resolvemos esto. Porque no hay la trascendencia de la autoridad con nosotros. El reino de Dios es trascendente y es contemporáneo. Lo que el Señor hizo, empezando la historia de la iglesia, está dispuesto a hacerlo hoy con nosotros. Alabado sea el Señor para siempre. Está dispuesto a hacerlo hoy con nosotros. ¿Cómo estoy yo actuando? ¿Cómo estoy obrando? En segundo lugar, se congrega la gente alrededor de los discípulos, de los apóstoles, Pedro con Juan. El texto sagrado dice: teniendo agarrado a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y mire el discurso. El pueblo por segunda vez, este es el segundo mensaje de Juan. El primer discurso de Pedro fue el día que hubo el derramamiento del Espíritu Santo, cuando la gente empezó a decir que estaban ebrios. Un hecho trascendente. Y ahora la gente se dispone a escuchar el discurso del apóstol Pedro. Y si usted mira el texto, va a encontrar una riqueza profunda de lo que dice Pedro, que toda esa multitud estaba dispuesta a oír. Y mire cómo les dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, refiriéndose al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y les dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Pedro resalta un discurso tan poderoso y la gente está oyendo. Nosotros necesitamos que la gente escuche el mensaje. Como decían los muchachos en la obra, en el drama, en la obra de teatro. Pero la gente está esperando de nosotros hechos trascendentales. La tercera cosa, la acción de los apóstoles es tan trascendente que toca a los dirigentes religiosos
del momento. Capítulo 4. En pleno discurso de Pedro, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Alabado sea Dios. Traigo a memoria que cuando hay hechos trascendentes, la gente está dispuesta a escuchar. Si usted me pregunta qué ha sostenido a la iglesia en estos lugares de conflicto armado de grupos ilegales, la denominación AIC tiene un porcentaje muy alto en lugares donde hay grupos armados. ¿Cómo se ha sostenido la iglesia? Y no sé si en alguna medida la circunstancia nos obligue a acercarnos más al Dios de poder. Pero cuento la historia de un pastor del sur de Bolívar que le fueron a buscar en la noche un grupo armado. No le dijeron para qué y se lo llevaron. Su hijo mayor se fue con el pastor. Caminaron muchas horas. A medianoche llegaron al lugar. Y cuando llegan al lugar, este grupo armado le dice al pastor: lo hemos traído para que ore por nuestro comandante que se volvió loco. Mírelo, estaba amarrado a un árbol y lo hemos traído a usted porque nosotros sabemos que usted tiene el poder de Dios. Y el pastor dijo a su hijo: es hora entonces de empezar a orar aquí por este. Hasta las 3 de la mañana oraron. El pastor me dice, cada vez que reprendíamos, del pelo le salía humo de los demonios que tenía encima. Y a las 3 de la mañana fue libre. Y el pastor le dijo: suéltenlo. No, pero suéltelo. Y lo soltaron, y cuando lo soltaron, levantó sus manos y se arrodilló. Y todos se arrodillaron y le dijeron al pastor: ¿y nosotros qué hacemos? Y el pastor les predicó y pudieron aceptar a Jesucristo como el Salvador de su vida. Al día siguiente, el grupo armado trajo al pastor a su casa de regreso. Me dice el pastor: pasamos por varios pueblitos, varias veredas mejor, y en cada vereda esa gente arengó al pueblo para decir: esta gente son siervos de Dios. Esta gente son siervos de Dios. Aleluya. El pastor Medardo Oviedo en Santa Fe de Ralito. El comandante de los paramilitares le dijo en la semana: el domingo no hay culto, porque el sábado tenemos fiesta en el pueblo y usted
ustedes me van a hacer el aseo a la plaza. Y el pastor le dijo: comandante, con mucho gusto, después de la escuela dominical podemos ir. Y lo insultó y le dijo: ¿Usted qué se cree? Le he dicho que no hay culto y los espero en la mañana para que barran la plaza y recojan todo el sucio. Y él le dijo: si Dios quiere, lo haremos. Y el pastor con la iglesia empezaron a orar al Señor y empezaron a clamar a Dios: Señor, no nos dejes avergonzar por esta gente. Somos tu pueblo, somos la iglesia que tú compraste con su sangre. A las 5 de la tarde del sábado empezó a llover y paró hasta la madrugada del domingo, y no hubo fiesta. Y hubo escuela dominical. Y en medio de la escuela dominical llega el comandante y se para en la puerta y le dice al pastor que venga. El pastor Medardo me dice: cuando yo me bajé del púlpito, dije: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy hombre muerto. Dice Pastor Miguel: yo temblaba por dentro mientras caminé del púlpito a la puerta, parado en una 4 puertas blanca, y cuando me acerqué me dijo: reconozco que usted es un hombre de Dios. Le dio la mano y le dijo: así que se hace cuando uno está convencido de lo que cree. Dice: pastor, a partir de ahí Dios me dio la autoridad en ese pueblo, y nunca, los años que Dios le permitió estar ahí, la iglesia mantuvo su testimonio intachable. Dice: había días que no teníamos, nuestro salario era muy pobre, y cuando esa gente mataba vacas, él mandaba comida. Le dije: muchas gracias. Nunca le aceptamos nada, y mantuvo la iglesia su testimonio intachable como pueblo de Dios. Un día, a punto de suicidarse, mandó a buscar al pastor, y el pastor también oró por él. Ese día aceptó a Cristo como su Salvador, se rebotó la demoniera que tenía, pero no permaneció fiel al Señor. Usted sabe, su mundo. Pero la iglesia dio testimonio que es el pueblo de Dios. Yo no puedo entender cómo, pero la convicción del Señor. Ahora, es tanto que trasciende al gobierno. Resentido de que hablaran el nombre del Señor, el Lucas, que escribe Hechos, tiene el cuidado de detallar cuántos estaban reunidos. Versículo 5. Al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, ¿cómo dice el texto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Aquí está el secreto. Aquí está el secreto. Era un episodio para registrar de pronto, y los discípulos llenos de temor, o los discípulos temblando,
ante aquellas autoridades. ¿Sabe quiénes eran esa autoridad en ese momento? Los mismos que tomaron consejo y decidieron la muerte de Jesús. Tenían todo para decir: a esta gente hay que matarla. No nos conviene su mensaje. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. La llenura. Hemos revisado últimamente, nosotros como iglesia tenemos que volver a los tiempos de buscar la llenura. Yo recuerdo esos años, y también soy el primer necesitado, esos años cuando muchachos hacíamos programas para buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y nos íbamos, la sociedad de jóvenes, a ayunos cruzados, a 3 días de ayuno, por ejemplo, a una finca, y solo bebíamos agua para que el Señor nos llenara con su Santo Espíritu. Y todos estábamos anhelando que el Señor nos llenara de su Santo Espíritu. Nos íbamos de retiros a un lugar apartado, llevábamos unas hamacas y alabábamos a Dios hasta altas horas de la noche, buscando llenura. Yo creo que la trascendencia que hoy nos hace falta es porque falta llenura más. La iglesia a nivel general en mi país se ha dedicado a otras cosas, pero no a buscar el poder que viene de lo alto. Para que cuando caminemos, para que cuando nuestra vida cotidiana, en todo lugar, podamos hablar llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando se nos pregunte con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, Pedro no titubeó, ni estuvo tembloso ni nervioso, sino que yo puedo interpretar el texto como: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, señoras y señores, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y no solo con eso, Pedro insiste: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, haciendo una referencia del Antiguo Testamento. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Qué autoridad para hablar a los gobernantes que crucificaron a Jesús y que no aceptaban la resurrección! Ahí estaban los saduceos, enemigos de la doctrina de la resurrección. Pero Pedro está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto ve uno la falencia de la iglesia hoy, por ejemplo? ¿Dónde hicieron la campaña, una campaña política? ¿Dónde fue el comando de una campaña política? En una iglesia. Y cuando ve uno la pleitesía que muchos de estos
siervos que están en eminencia en el país, que pudieran dar un mensaje porque tienen a los candidatos cerca. Y usted no ve nada de eso. Usted ve pleitesía. No hay un mensaje de confrontación que pueda hablarles. No hay la autoridad para hacerlo en esas personas que tienen la convocatoria, poder de convocatoria. Pedro no le importó que fuera el Sanedrín que crucificó a Jesús. Los confrontó con el mensaje de Dios. Llegó hasta ellos con un mensaje poderoso, al punto que ellos, el discurso de Pedro le dio tantos detalles de erudición, que ellos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, pero reconocían que eran discípulos de Jesús. Viendo el denuedo, la autoridad, sabiendo que eran hombres del vulgo y sin letra, no quiere decir que eran analfabetas. Lo que quiere decir este texto es que, viendo que no eran eruditos para hablar de esos temas los podían hablar los rabinos. Nunca un pescador podía tener el alcance. Es como hablar de un teólogo hoy. Por eso ellos dicen esta expresión. Pero no importa. Ya sabemos cómo lo puede hacer. No importa que no haya erudición, no importa que no haya tenido la oportunidad de ir a un seminario a prepararse como profesional de las Escrituras. No importa, cuando la presencia de Dios está en su vida, usted podrá hablar con autoridad la palabra y la gente será impactada por el poder del Señor. Acuérdese, una muchacha que trabajaba en la casa de un general del ejército, que estaba enfermo de lepra. Había hecho muchas cosas, y la muchacha empleada le dijo a su señora: yo te puedo decir dónde en mi pueblo hay un profeta de Dios que puede orar por tu marido. Y estaba empleada en una casa. El mensaje sigue siendo para nosotros: ¿dónde Dios te ha colocado? En la oficina, eres jefe de alguna dependencia, en un cargo público, trabajas en la rama política, etcétera. No está mal. Somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Y estamos para trascender. ¿Cuál mensaje usted está comunicando desde allí? Desde la universidad. Los jóvenes en la universidad o en el colegio, ¿cómo están trascendiendo? Mientras el mensaje del humanismo penetra y permea las universidades, ¿dónde está el mensaje de Jesucristo con autoridad que puede dar un siervo de Dios en esa dependencia? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Se va a maravillar su vecino y su vecina de usted cuando hable la palabra del Señor con autoridad. Se va a maravillar su compañero de trabajo cuando usted le hable y le diga: yo te quiero presentar a mi Señor. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. El discurso expuesto por el apóstol Pedro con la unción del Espíritu Santo fue tan trascendente que reconocieron que eran discípulos de Jesús. Se incomodaron
y buscaron callar su voz. Versículo 14 y 15. Se incomodaron. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con esta gente? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El mensaje los incomodó. Los acorraló y dijeron: vamos a callarles la boca. No estamos contentos con su mensaje. Pero tengo como punto 4 la convicción de estos siervos estaba por encima de las amenazas. Versículo 18. Léalo conmigo. Repito, la convicción de estos siervos estaba por encima de las amenazas. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron, dice Reina Valera. Otra versión dice: les intimidaron o les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Oiga eso. Con la autoridad que tenían, les amenazaron. Probablemente, si siguen haciendo esto, vamos a tomar medidas drásticas con ustedes. Les vamos a soltar, pero no hablen más en el nombre de Jesús. Pero otra vez la convicción, la confianza está por encima de las amenazas. Y Pedro y Juan respondieron: sí, Señor, perdonen la molestia, no lo volveremos a hacer, no vamos a incomodarles más. En ninguna manera. Respondiendo Pedro y Juan dijeron: señores, juzgad si es justo obedecer delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está la convicción. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Iglesia de Jesucristo, nosotros no tenemos un mensaje de palabrería. Nosotros no tenemos un mensaje de nada más de discurso teológico. Nosotros no tenemos un mensaje exegético o hermenéutico nada más. Nuestro mensaje está escrito con nuestra propia vida. Somos testimonio viviente de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Podemos dar testimonio de la gloria de Dios evidenciada en nuestra vida. Podemos dar testimonio de lo que antes éramos y lo que Cristo ha hecho por nosotros ahora. Y nada de lo que este mundo ofrece podrá reemplazar la convicción que tenemos de Dios y del Señor. ¿Cuántos milagros hemos visto del Señor? ¿Cómo hemos visto obrar a Dios? Por eso, para nosotros, para la generación en que estamos, nuestro mensaje está allí.
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Unos en mayor proporción que otros, pero podemos dar testimonio de la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Podemos estar seguros de que Dios habla y sigue hablando hoy, sigue hablando el Señor. Su Espíritu Santo es real y habla a nuestros corazones. Podemos dar testimonio de su poder. De ver cómo Dios ha liberado, cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha hecho su obra. En estos días estoy más apasionado y quisiera esta responsabilidad que tengo es tan grande, tan pesada, que hay momentos que quisiera mejor decir, yo quiero ver las almas como antes en mi experiencia pastoral y evangelística. Yo salía en los espacios a predicar como evangelista, y no había mayor emoción para mi corazón ver a las personas que acudían llorando a recibir a Jesucristo como su Salvador, y de repente orar por muchos enfermos y recibir sanidad mientras orábamos por ellos. Pero este es el obrar de Dios y tengo que obedecer al Señor. Yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído del Señor. Yo no puedo dejar de decir lo que yo he visto a Dios obrando. Yo no puedo dejar de decir que es el Evangelio el que ha dignificado nuestras vidas. Porque antes es la gracia de Dios la que nos ha dado un nombre, que somos hijos de Dios ahora. Alabado de Dios. Antes de ser hijos de Dios, miserables pecadores, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo, redimidos por su poder y con un nombre que la palabra dice, sentados allá con nuestro Padre Celestial. Dignificación ahora como pueblo de Dios. No puedo dejar de decir lo que he visto y oído del Señor. Cuando escucho las barbaridades de los que pretenden presentar sus ideas por encima de Dios, uno no tiene sino que sentir pesar y dolor, porque no han conocido la grandeza del Señor. La convicción de la iglesia la va a tener. La convicción tan profunda de la iglesia, que estará por encima de cualquier amenaza, es en la medida de nuestra intimidad y de nuestra comunión que hayamos tenido con el Señor. Alabado sea el Señor, al punto de que no importe aún la propia vida. Yo podría contarles testimonio de siervos amarrados, a punto de ser muertos, y decir con palabras serenas, solo si Dios te lo permite puedes atentar contra mi vida, y Dios obrar poderosamente. No podemos dejar de decir cuál es el contenido de nuestro mensaje. Alabado sea el Señor. Por último, nosotros tenemos a un Señor trascendente. En la iglesia, nuestro Señor es trascendente. ¿Sabe cómo terminó toda esta historia? Los amenazaron, los mandaron fuera de la cárcel. No prediquen más en ese nombre. Llegaron a la iglesia, los hermanos estaban reunidos orando. Cuando llegan ellos, fue tan poderosa la oración que el lugar donde estaban congregados tembló. Y al día siguiente, ellos siguieron predicando. Capítulo 5.
Versículo 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y les echaron mano nuevamente. Los pusieron en la cárcel, mas un ángel del Señor abrió la puerta en la noche, los sacó y les dijo: id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio. Y todos los ancianos de los hijos de Israel enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los apóstoles. Pero cuando llegaron, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, las guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Los acorralaron, se desesperaron. Por lo menos yo creo que algo está pasando. El hecho de que hayan colocado un papa latinoamericano tiene un mensaje. ¿Sabía eso? Un papa que pueda llegar a estos países donde está creciendo el evangelio de Jesucristo. Alabado sea Dios. Brasil, por ejemplo. Y fue y predicó en las favelas. Se metió allá para dar un mensaje, porque están preocupados. ¿Qué hacemos con estos evangélicos? ¿Qué tal que predicáramos más? ¿Qué tal que llenáramos más con contundencia el mensaje? Estaban conferenciando qué vamos a hacer con esta gente. Sin embargo, fueron al templo, los encontraron, y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Mas ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y Pedro les volvió a responder lo mismo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y comienza un discurso poderoso otra vez para ellos. En eso, llega un fariseo llamado Gamaliel. Y Gamaliel les dice, versículo 34, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Saquen, para darles un consejo. Y les dijo: varones israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con respecto a estos hombres. Porque miren, antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió mucho pueblo, como 400 hombres, pero murió, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó Judas el Galileo diciendo que era alguien. Mucho pueblo
Agregó, pereció también, y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si esa obra es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado 2000 años. Han pasado 2000 años que Gamaliel les dijo, déjenlo, porque si esa obra de los hombres se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Aquí estamos, la iglesia de Jesucristo, 2000 años después, para decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí estamos como iglesia de Cristo. Y para decirle, Señor, nuestra convicción por ti está por encima de cualquier amenaza. Nuestra vida es tuya, Señor. No negociamos, no queremos negociar lo que tú nos has dado. Como dijo el apóstol San Pablo, todo este mundo lo estimaré como basura a fin de ganar aquel que estimó preciosa mi vida para redimirla con su sangre. Yo quisiera dejarles este mensaje como desafío para su corazón. La iglesia Árbol de Vida ha trascendido en esta ciudad. Nuevas obras, iglesias que se han fundado. No somos la idea de hacer mega iglesias, sino fundamos muchas iglesias. ¿Y cuántas iglesias se han llevado a los barrios, a otros lugares? Pero la pregunta es, el Señor me está invitando a que lo haga más con la llenura de su santo poder, a que yo trascienda más, a que yo no esté conforme. Yo quiero más trascender con el poder de mi Señor. Los predicadores que están aquí, los que tienen la responsabilidad del púlpito, machaque bien esta palabra, como dijo Spurgeon, hasta que las almendras produzcan el aceite. No se conforme con estudiar un texto para información. No se conforme con predicar para informar. No esté satisfecho hasta que usted no vea que fluye la unción del Espíritu Santo mientras predica. No temas orar por los enfermos. ¿Cuántas oportunidades en la cuadra, en el barrio? Ay, lástima que el pastor está ocupado. Si pudiera venir el pastor. Tú eres la persona que Dios ha colocado allí. Atrévete y decir, Pedro y Juan iban a la oración, encontraron una circunstancia y dije, míranos, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Ustedes han sido una iglesia privilegiada, con una enseñanza de la palabra cada vez profunda, responsable. Han sido nutridos con la palabra. La iglesia necesita que muchos más. Si ha sido una iglesia misionera que ha fundado iglesias, esto no puede parar.
Pastor, estoy listo. ¿A dónde voy? A un campo blanco. Envíeme a un campo blanco. Estoy que predico. La lucha que tenemos cuando todo el mundo está ocupado, todo el mundo está detrás de sus cosas, todo el mundo corre detrás de sus afanes. Y no hay tiempo. No hay tiempo. La invitación del Señor a que seamos una iglesia trascendente en medio de esta sociedad que cada día desconoce al Señor. Póngase de pie, mi hermano, que el Señor les bendiga. Alabado sea el Señor. ¿Puedes orar conmigo para decir al Señor: yo recibo tu palabra? Yo recibo tu mensaje. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Basta el tiempo que ha pasado para haber recibido tanto. Hemos sido nutridos con la palabra día tras día. Un pastorado que ha estado dispuesto a entregar la palabra día tras día. ¿Cómo has respondido a eso? Estamos en medio de una ciudad que se corrompe en el pecado y la inmoralidad. Si Dios no lo ha llamado a que sea un predicador de púlpito o de estadio, Dios, el Señor, sí dijo que un poco de levadura leudaba toda la masa. Un poquito aquí, un poquito en el barrio, un poquito en la cuadra, un poquito en la empresa, un poquito en el colegio, un poquito en la universidad, un poquito en el transporte, un poquito en la casa de familia, leudaría toda la masa. Es verdad que las tinieblas están empujando las puertas de la iglesia, pero nosotros somos la luz de este mundo. Alabado sea el Señor. No olvide que nosotros somos la luz para alumbrar estas tinieblas. Y en este aniversario sea motivo para exaltar a Dios, pero también para decirle: Señor, aquí estamos para alumbrar estas tinieblas con tu poder. No lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer con el poder del Señor. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy. Te doy gracias en esta noche, Padre. Yo recibo el desafío de tu palabra. Yo soy el primer necesitado, Señor. Soy un miserable que necesita más de tu poder y de tu unción. Un miserable que necesita más que tu poder venga a mi vida para consumir todos los afanes, todo lo que impide una profunda consagración contigo. Necesito más tu llenura en mi vida. Necesito más tu presencia en mi vida, Señor. Estoy seguro que con tu presencia en mi vida seré librado de muchos malos momentos. Y caminaremos y proclamaremos la palabra con libertad. Y proclamaremos la palabra con gozo, con alegría.
Y hasta vendremos como vinieron los discípulos. Señor, yo veía cómo se sanaban, yo veía cómo se liberaban. En esta noche, Padre, te presento a tu iglesia. Celebramos 69 años de historia y la iglesia ha trascendido en esta ciudad. Pero hoy reconocemos que necesitamos trascender mucho más. Necesitamos llevar con nuestra vida un mensaje tan contundente que transforme vidas. Y te decimos humildemente, queremos más. Con todo lo que tú has hecho, nosotros queremos más. Y aquí estamos. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Estoy dispuesto. Pero quiero que me prepares con la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, conozco tu palabra. Necesito más llenura de tu poder. Necesito más fuego del Espíritu Santo. Necesito más fuego de tu presencia, Señor. Más fuego de tu poder en mi vida. Heme aquí, Señor. Me santifico en la preciosa sangre del Cordero. La sangre que Cristo derramó en la cruz me limpia y desecho todo aquello que me ha mantenido amarrado para actuar en esa disposición de fe. Hoy me declaro libre para avanzar en el nombre de Jesús, para soltar todo temor. Y tengo la libertad, Señor, en tu nombre. Señor, proclamo que veremos tu gloria más de lo que la hemos visto. Veremos glorificarte a ti, Señor, en familias, en vecinos, en amigos que aún no te conocen. Señor, la primera encomienda que tú nos has dado, es que vayamos y hagamos discípulos de Cristo. En el nombre de Jesús, hoy recibo tu fortaleza, Padre. Bendice a mis hermanos ahora. Tócalos con tu fuego ahora. Tócalos con tu fuego, con tu espíritu, de tal manera que ellos puedan digerir esta palabra y quede profundamente grabada en su corazón. Somos el pueblo de Dios. Dame una nota que pueda cogerla ahí. Sol mayor, sol mayor. Y sácame más. Somos el pueblo de Dios. Muy alto, más bajo. Esta canción dice que somos el pueblo de Dios, que somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Este coro resume
la misión de la iglesia, hermanos. ¡Qué belleza! Entonémoslo así solemnemente. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder. ¿Y qué? Y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¿Es verdad o no es verdad esto? Es verdad de Dios. Somos el pueblo de Dios. El orgullo más grande que puede haber en mi corazón, en nuestro corazón. Somos el pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Somos siervos de Dios, puestos para anunciar las virtudes de aquel. Cantémoslo una vez más. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que Él nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Todos. y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya, hermanos. Somos su pueblo. Mañana, con la ayuda del Señor, continuaré con este mensaje. El Señor les bendiga. El Señor les fortalezca grandemente. Amén, hermanos.